¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Hoy con un programa muy especial donde vamos a incluir historia del cine en Chile, por supuesto, literatura y algo más con nuestro invitado que tenemos, que es de lujo. Ya lo van a conocer y lo van a escuchar. Estamos comenzando junto a Cinemark. Cinemark, que es todo en cine. Lo mejor en cine está en Cinemark. Usted quiere los estrenos de la semana, las películas que están nominadas al Oscar, las que han ganado premio, entonces vaya a Cinemark. En Viña del Mar hay dos complejos Cinemark, el Espacio Urbano y Marina Arauco, con 15 salas tipo estadio, 8 en Espacio Urbano, 6 en Marina Arauco. Si es de la zona interior de Limache, Quillota, Calera, Yayay, Catemu, Nogales, vaya a Cinemark Open, que está obviamente en el Open Plaza de la Calera. Así que tiene 4 salas más con la mejor tecnología, la mejor visión, salas tipo estadio, cómodas, confortables. Usted va a ver, va a tener una experiencia cinematográfica si va a Cinemark. Así que ya lo sabes, Cinemark está junto a nosotros comenzando el programa del día de hoy. Hacemos un breve alto y ya volvemos con nuestro invitado. Bien, ya les comentábamos que en nuestro programa tenemos un invitado de lujo hoy día, y ustedes ya lo están viendo en pantalla. Él es Felipe Álamos, a quien saludamos. ¿Cómo está, Felipe? Hola, mucho gusto, Víctor. Feliz de estar contigo y con todas las personas de la región de Valparaíso. Les comentamos contento. que Felipe es periodista de profesión. Además de ser periodista de profesión, editó un libro que tiene que ver con su trabajo de tesis universitaria y que se llama Los santiaguinos van al cine. Por ahí está mostrándonos, ahí está, ahí perfecto. Ahí está la portada del libro, Los santiaguinos van al cine, y queremos ver cómo iban los santiaguinos al cine. Que yo pienso que los santiaguinos, los porteños, si es de Valparaíso, o la gente que nos ve en Arica o en Punta Arenas, en su momento tienen que haber ido igual al cine. Cuéntanos de este libro, ¿cómo te inspiras para hacer el trabajo inicial? Bueno, la verdad, esto fue un trabajo bastante largo, digamos, que yo terminé alrededor de ahí 98 y pasaron varios años antes que lo publicara, digamos. Y mi idea era como poder recoger no solo como la historia, digamos, de los hechos en sí, sino también de qué manera los santiaguinos fueron eh, recibiendo este nuevo invento. Este invento que al principio era como una novedad, que todo el mundo iba a ver como algo, digamos, novedoso, algo distinto, casi como una atracción de feria, un poco, y paulatinamente se fue convirtiendo en un arte. Si uno piensa, todo el proceso de consolidación del cine no fue rápido, no es como ahora que se lanza una nueva tecnología y a veces pasan 2 o 3 años o menos y la gente ya lo incorpora como parte de su vida. Está hablando que el proceso que el cine se consolidara en Chile, desde bueno, que que se hizo la primera exhibición en Chile, digamos. Estamos conversando si fue en Santiago, Valparaíso, que fue en 1896, hasta que realmente ya se consolida como una industria ya pujante, grande. Pasaron prácticamente 15 años o más, diría casi 20. O sea, fue un proceso bastante paulatino, mucho más lento que la asimilación actual de la tecnología, y que en el fondo al principio tomaba modalidades de exhibición, por ejemplo, tomadas de la zarzuela, con las tandas, que eran estas como pequeñas obras chicas, ¿no es cierto?, de pocos minutos. Entonces, el cine fue adaptando esa manera, digamos, de entender el negocio con estas pequeñas citas cortitas, ¿no es cierto?, que se hagan igual que una tanda de zarzuela, pero paulatinamente se fueron agregando, digamos, las películas, hasta llegar al largometraje, ya después de ya aproximadamente 1910, 1913, por ahí ya comienzan ya a darse los largometrajes como los conocemos ahora. Como digo, fue un proceso Felipe, bastante largo. y la historia del cine nos comenta que cuando los hermanos Lumière hicieron la primera exhibición oficial, digamos, porque hubo muchas exhibiciones no oficiales, ¿cierto? Para marcar el inicio del cine, en el Café Indien, proyectan este tren llegando a la estación. eh, la gente arrancó cuando vio que venía la locomotora encima. A lo mejor es parte de la mitología también del cine, pero ¿qué pasaría? No sé, ¿cómo te imaginas tú o qué investigaste tú con respecto a lo que vio la gente en Santiago o en Valparaíso o donde quiera que se haya exhibido el cine, hayan empezado el cine en Chile? Porque dicen que las primeras exhibiciones fueron vistas de Bahía, vistas de la navegación de un barco, vistas de la calle.
¿Cómo te imaginas tú? Eran todas escenas cotidianas, o sea, por ejemplo, se exhibieron muchas de estas películas como, por ejemplo, un muro que se caía, o el regador regado, o un niño con sus papás, como dices tú también, de escenas de la vida cotidiana, hay gente saliendo, caminando por las calles, son todas escenas muy cotidianas, digamos, todavía no había un desarrollo dramático de las películas, sino que eran todos como la fijación de sucesos de la vida cotidiana, digamos, y que la gente realmente se asombró al verlas fijadas digamos, en un soporte distinto. Digamos, realmente, claro, no hay esas como grandes, o sea, tantas anécdotas como a lo mejor existen en Francia, se supone que la gente salía corriendo, no se da muchas luces al respecto, pero sin duda, digamos, causó una sensación muy honda en la gente, y de hecho, por ejemplo, en Santiago, cuando se estrenó en 1896, ¿no es cierto? Y ahí que la traje el señor Prat, digamos, en el caso de los santiaguinos, y, digamos, y después la llevó también a otros lugares, incluso también después a Valparaíso. Eh, Hubo, ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, Santiago tuvo 2 o 3 meses por lo menos con una alta afluencia de público para ver esta novedad. O sea, la gente de repente le llamaba mucho la atención. Pero como todas las cosas, eh, tuvo esta novedad, después llegaron otras máquinas parecidas, y empezó de a poco como a declinar, de a poquito, de repente apareció otra máquina, o sea, fue un proceso como, si bien el impacto inicial fue muy grande, después como que entró como cierto declive hasta repuntar, digamos, ya más hacia 1902, 1903, comienza ya una, que la gente comienza a ir más periódicamente a ver estas películas. Ahora, Digamos, un proceso bien interesante. en tu libro tú señalas que hubo un grupo de gente que se autodenominó culta, y por lo tanto, si era culta, tenía que ver buenas películas. Exacto. Era muy interesante porque esto, el primer público, diría yo, era gente de clase media y clase alta, ¿m? Que es lo que voy a pagar esta novedad que trajo el señor Prat en el caso de Santiago, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, ellos también buscaban verse reflejados en estas vistas que se traían. ¿M? Por eso, al principio, lo que llamó mucha atención, por ejemplo, estas vistas relacionadas con la realeza, ¿m? Con las clases altas europeas. Entonces, esta clase alta chilena le gustaba verse como, entre comillas, reflejada en estas realidades, digamos, eh, cultas o más refinadas. ¿M? Eso, digamos, ellos buscaban estos productos, digamos, querían ver cómo se vestían las clases altas de Europa. Eh, su- su- Pensemos, por ejemplo, que la gente, los primeros públicos, muchos eran de clase alta que estaban acostumbrados, por ejemplo, a ir a la ópera o a otros espectáculos de alta cultura que se podrían denominar. Entonces a ellos les gustaba, digamos, eh, que hubiera ciertas características de orden tanto artístico también como de orden ético, moral, y que fueran espectáculos, digamos, que tuvieran cierto nivel. Ese es como Tendrá que ver un poco con esto por ejemplo, estoy pensando en el libro El Ciútico, el ¿ya? arribismo chileno. Sí, claro, o sea, yo creo que ellos, eh, era por un lado, sentirse identificado con ellos, pero al mismo tiempo también tener patrones a imitar. Ver cómo se está metiendo la gente en otros países, cómo se comporta la realeza, cuáles son las tecnologías, los nuevos inventos que aparecen, no sé, el automóvil, los aviones. Eh, entonces les gusta ver esas realidades europeas para ellos también incorporarlas a su vida cotidiana. No hemos cambiado mucho en todo caso, porque hay gente que aún No, no, sigue no. la revista de ese estilo, o los canales que, que siguen noticias realeza y de farándula. Claro, y si tú piensas, después esa alta cultura europea fue reemplazada después por lo norteamericano. Entonces, por ejemplo, lo que el viento se llevó, todas esas películas, también incorporaron muchas modas que fueron incorporadas también por los grupos medios y altos de la sociedad, y también posteriormente también por las clases más bajas. Entonces, Ahora, se produce como una traslación desde lo europeo paulatinamente hacia lo norteamericano. tú en tu libro también comentas que los biógrafos, que así era como se conocía en la sala de exhibición de cine, hablemos de cine, vamos a hablar de cine en ¿Sí? la época actual. ¿Sí? Eh, los biógrafos, que eran la sala donde si bien estas vistas, películas, lo que fuera, eran de reducido tamaño. ¿Influía eso en la cantidad de vistas que se daban por día o de la cantidad de público que podía entrar a ver esas vistas? ¿Cómo investigaste tú
por ejemplo, la afluencia de público. Sí, bueno, en general eran salas más bien, porque los grandes coliseos, por ejemplo, como el municipal, están destinados a otra, digamos, a otro tipo de arte. Habían otras salas más pequeñas que eran de empresarios chicos, por ejemplo, como el caso del Teatro Variedades, o después el Palace, que eran salas muy pequeñitas, que por un lado, algunas venían del mundo de la zarzuela y que se adaptaban, digamos, para exhibir películas, y por otro lado también otros, digamos, eran salas más antiguas, como el Teatro Santiago, por ejemplo, que eran más grandes, pero que también no siempre daban cine. Entonces, en general, había muchas salas que eran bastante pequeñas, ¿m? Que eran como no más de 150 personas, por lo cual el precio también, el empresario, para poder recuperar esas plata, pedía también un precio más alto. Después esto se fue masificando, obviamente, y empezaron con barracones más grandes, qué sé yo, y empezaron digamos, a pedir precios más económicos. Pero al principio eran salas bastante, digamos, un tamaño bien reducido y que por lo tanto el valor de la entrada, digamos, era más bien para clases medias o clases altas. Pero recordemos también que al principio de las exhibiciones eran teatros, vamos al teatro, no hablaban del biógrafo, Exactamente. no hablaban de vamos al biógrafo o vamos al cine. Cine, la palabra aparece mucho después, pero vamos al biógrafo. Pero con respecto a lo que dices tú, que el espacio físico donde se exhibían películas vistas se desdoblaba. Está el caso, por ejemplo, de Viña, el sector de 14 Norte, no sé si ubicas bien Viña, 14 Norte, Sí, donde está el sí, mall, estaba el Teatro sí, Coliseo, que por la sí. tarde exhibía cine y por la noche hacía box. Pero estaba la plaza ahí, ¿no es cierto? Está la Plaza Higgins, ahí estaba, Sí, sí, al fondo exacto. estaba el Teatro Coliseo y había cine por la tarde, box por la noche, o sea, una cosa totalmente distinta. ¿Algo similar pasaba en Santiago? Sí, exactamente. Es como te digo, las primeras, por ejemplo, hablemos bien entre los inicios. Ahí eran salas bien pequeñitas, por ejemplo, en el caso de la primera exhibición que fue en el Teatro Unión Central, eh, no se hizo en el teatro principal o la sala principal, sino que se hizo, según lo que se sabe, en un solo salón de patinaje, ¿m? Por ejemplo, con una capacidad para 150 personas aproximadamente. Los otros, por ejemplo, eran teatros digamos, que eran zarzuela, ¿m? Y que se acomodaban, digamos, para exhibiciones cinematográficas. Otros teatros que eran mucho más grandes, por ejemplo, como el Teatro Arturo Prat, que después se llamó también Coliseo, ese era un teatro gigantesco. Ese, por ejemplo, eh, habían veladas de box, pero también daban, digamos, grandes obras, digamos, de musicales, pero también daban, digamos, y daban películas. O El sea, Teatro Prat, el que está al final, al final de San Diego. No, ese era el Teatro Prat. Este es el Arturo Prat que estaba en Avenida Mata. Este es anterior al Prat, Al este Prat. se llamó Franklin, el que tú dices. Ya. Este está en Avenida Mata, que era un teatro gigantesco que era de la Iglesia Católica, digamos, el grupo asociado a la Iglesia Católica, que era un teatro descomunal, digamos, muy grande, y que, como digo, era como un templo del boxeo en su inicio. Entonces, ¿para qué? Existía toda una dicotomía. De hecho, por ejemplo, otros teatros muy grandes, que fueron los primeros que se construyeron ya como, digamos, de un corte moderno, digamos, eh, principalmente para exhibición de cine, por ejemplo, el Teatro Esmeralda o el Teatro O'Higgins, por ejemplo, o el Carrera, que eran de Valenzuela Basterrica, eran teatros que eh, dan, bueno, principalmente cine, pero también incluso dieron eh, espectáculos de ópera y teatro también, o cantantes, digamos, se presentaban con los Guasos Chincolco y otros. O sea, eran teatros que eran polivalentes, o sea, tenían muchos usos, ¿m? Tenían muchos usos. Volviendo a lo que cómo veía o cómo iba Santiago al cine, me llama mucho la atención lo que tú comentas o en alguna parte, había programas. Y eso me llama la atención porque al haber programas era como ir al teatro. Generalmente el teatro tiene un programa, pero en el Exacto. cine es como impensado que tenía un programa. eh, Cuéntanos un poco porque es interesante eso. Claro, en el fondo, sobre todo los teatros, digamos, de mejor nivel, por ejemplo, creo que tú te comentaba la otra vez unos que estaban, por ejemplo, el Teatro Recoleta, u otros, o el Carrera, o el, digamos, el Esmeralda, ellos publicaban programas en los cuales que los imprimían y se repartían días antes o el mismo día al público, ya sea para promocionar o también como un recuerdo. Y la gente los coleccionaba. De hecho, hay un artículo que sacó Ekran, digamos, ya más en la década del 60, que hablaba de los coleccionistas de estos programas. O sea, la gente lo usaba a souvenir, servía también para ver la fotografía de los artistas,
ver cómo estaba vestido, y también era una manera también como entregar cultura, porque en el fondo ahí venían todos los programas, entonces venía con los nombres, por ejemplo, muchas veces venían con, se da la película, pero también habían entremeses musicales, entonces se decía qué obra, por ejemplo, era que se tocaba, no sé, una obra de bajo, que también muchas veces también se mezclaba con alta cultura, entonces es muy interesante, entonces la gente se iba culturizando, conociendo nuevos, digamos, formas de nuevos lenguajes, conociendo autores de teatro, por ejemplo, clásicos, o conociendo músicos, digamos, de música clásica. Entonces, era muy interesante lo que se iba produciendo ahí. Era una manera como de... Felipe, pero de Sí, las vistas, ¿cierto? De las primeras imágenes sí, de estas, llamémosle películas, porque son, son películas de sí, todas sí, maneras, sí. pasamos ya a un cine más elaborado, a un cine que tenía un contenido, tenía un guión, tenía una historia que comenzaba con un clímax y con un desenlace, y que ya estamos hablando del cine mudo propiamente tal, y estamos en la década del 20. Había una variación muy grande entre el primer cine o los primeros biógrafos que la gente iba casi por novedad para saber cómo era el invento, a este cine que ya era un cine más elaborado? Sí, había, a ver, ahí el cine comenzó a transformarse en un negocio, ¿m? En el que convivían, digamos, de estas pequeñas salas, digamos, que o incluso algunas barracones, digamos no muy aptos para la exhibición. Algunos empresarios, como por ejemplo Aurelio Valenzuela Basterrica, se dieron cuenta que aquí había un potencial de negocio gigantesco y comenzaron a invertir, a traer capitales chilenos o extranjeros para invertir en esta sala y construirlas desde cero. Ya no adaptarse, sino que construir desde cero grandes palacios del cine, en el cual, digamos, con ingeniería antisísmica, con cortafuegos, con varios, digamos, adelantos, eh, entregar al público otra experiencia digamos, de asistir al cine. Entonces ahí el cine se transforma en un negocio muy próspero e interesante para muchos capitales. Por ejemplo, también está el caso de Max Lussmann, que es un argentino, que es el dueño, donde está, no sé si ubicas la librería Galen Splendid que hay en Buenos Aires, era el dueño Ese teatro. digamos, de ese teatro, y que le invierte también en Chile, digamos, y comienza también a intervenir, digamos, mejorar, o incluso construir también teatro, digamos, de gran calidad. Entonces, es un negocio que paulatinamente toma forma y comienza a incorporar también una arquitectura muy buen nivel. Creo que vemos Ahora, también... en esta investigación que tú haces y que dice los santiaguinos van al teatro, al cine, ¿cómo va esa gente al cine? O sea, te estoy hablando ya en términos más, en términos más de sociología. Porque hubo una época en la década del 60 cuando era claramente que la gente que pensaba que era de un estatus más alto se arreglaba para ir a la Bermud, que la Bermud era como la elite, e iba de traje, corbata, la señora iba con vestido generalmente largo, con cartera y se peinaba para ir al cine. ¿Cómo pasaba eso en esta época que tú investigaste de ir al cine? Digamos, fue un fenómeno muy similar. Eh, por ejemplo, ahora existían, no era a nivel de los espectáculos, digamos, de alta sociedad, como por ejemplo el teatro municipal, en el cual ya el nivel de sofisticación y gasto era muy alto, pero la gente le gustaba, o sea, veía, era un rito social muy importante y la gente se producía para ir. ¿Mm? La gente le gustaba ponerse chaqueta y corbata, incluso hay algunas anécdotas muy divertidas porque muchas personas reclamaban, por ejemplo, contra los sombreros de las señoras. Usaban sombreros dentro de la función, algunas tenían plumas, porque les gustaban lucirse, ir, digamos, bien elegante, Exclusiva. digamos, bonita. Entonces, mucha gente que le decía, ¿cómo es posible que le dejen entrar con sombrero? No me tapa la vista. Y se producían varios espectáculos, digamos, de esa naturaleza. ¿Mm? O sea, era un rito. ¿Mm? Era un rito. La gente digamos, lo veía como un rito y se preparaba para eso. Ahora, la revista Zigzag tuvo una importancia bastante grande en comentar lo que tú estás contando ahora, pero en su época, 1914, 1915, según tu libro, ¿Sí? y luego en el año 1916 aparece la primera revista de cine netamente chilena que se llamaba La Gaceta, que era en realidad era un boletín. Exacto. Hay un vuelco ahí con respecto a lo que la gente quiere ver. Sí, porque en el fondo, a ver, nace, yo diría que ya a partir de los 13, 14, 15,
por ahí una cierta como veneración de los artistas de cine. O sea, nace la estrella de cine. Ya, primero fueron las italianas, Ina Menicheli y otras, Laborelli y otras, y después va mutando hacia las norteamericanas. La gente quería ver su fotografía, cortar su foto, ponerlo en las paredes de su pieza. Eh, nace como una idolatría de los, digamos, de los artistas, tanto hombres como mujeres, de cine. En ese sentido, nace un mercado, digamos, de souvenirs y de recuerdos digamos, de las estrellas. Entonces, ahí se produce un gran, digamos, cambio, porque al principio eran historias más bien, digamos, más cortas, que no estaba muy claro quién era a veces los protagonistas, pero paulatinamente se produce toda una industria, digamos, en relación a los ídolos de cine. Entonces, eso va mutando con los años. Bueno, por ahí aparece Valentino y ya tiene una legión de seguidores seguramente, igual que en todo el mundo. Exacto. También los cómicos, Chaplin, Keaton, bueno, como tú bien dices, digamos, actores, digamos, galanes como Valentino. Pero te digo, lo interesante es que las primeras fueron italianas, porque todo el mundo piensa solamente en el cine norteamericano, que es lo que nosotros consumimos hoy día. Pero las artistas francesas, italianas, digamos, tuvieron digamos, un gran número de seguidores en Chile, sobre todo al principio. Después ya fueron posteriores, pero el cine italiano fue fundamental. Y por ejemplo, en el caso de Valparaíso es muy patente. Digamos, algunas de las empresas, digamos, eran digamos, estas escenográficas eran de italiano, entonces por lo tanto ahí hay una conexión también con el cine italiano también, y, digamos, y estas artistas, digamos, que eran muy, muy potentes, digamos, sobre todo en la región de Valparaíso. Pero tenemos que ver también que las primeras películas que son con más contenido son francesas. Ya ahí en el año 1898, si mal no, 98, 1897, está la primera Vida, Pasión y Muerte del Señor Jesucristo, Exactamente, de una sí. versión francesa. Y tenemos la primera película de terror de Méliès en el año 1898, que se llama La Mansión del Diablo. Exactamente. Sí, digamos, y por ejemplo, en el caso de la película francesa, digamos, ahí había una relación como de repente de amor y odio, porque hay muchas películas francesas, también existen muchas películas seriales francesas, ¿sí? Que también contaban la historia a veces digamos, en que la diferencia entre lo bueno y malo a veces no eran ¿cómo se llama?, No tan notorias. marcada. Entonces claro, entonces eso producía ciertos resquemores. Y como tú bien dices, digamos, el cine francés al inicio, digamos, diría que fue una de las industrias de cine más creativas, digamos, a nivel global, digamos, por lejos. Entonces Méliès y otros, que inventaron también un lenguaje, digamos, que posteriormente tomaron otras cinematografías, pero ellos, digamos, impusieron o, digamos, lograron crear, digamos, comenzar con la narrativa del cine que después, bueno, eh, comercializaron y dieron otro cariz, digamos, los norteamericanos. Felipe, vamos a los teatros, al edificio, a la parte física propiamente tal. Sí, Cuando vemos Cinema Paradiso, es lo que más nos recuerda, aparte de todo lo hermoso que es la película, es cuando el Cinema Paradiso se quema. ¿Qué pasó en Santiago en esa época que supongo que también hubo incendios debido al nitrato que estaban confeccionadas las películas? sí, bueno, por ejemplo, Santiago la primera sala que era el Variedades, que estaba ahí si mal no recuerdo, creo que está en calle Estado, ¿sí? Eh, Esa sala se quemó como en el año 1912. Se produjo un gran incendio, digamos, que la redujo, digamos, a ceniza. Y fue digamos, la sala como pionera en Santiago en dar funciones regulares de cine. Y se quemó. Y de ahí ahí tuvieron que, la máquina se la llevaron a otro cine. Y por ejemplo, hay casos famosos. eh, Porque, bueno, el teatro que no fue, digamos, a causa del cine, pero, por ejemplo, está el Teatro San Martín, que fue un incendio anterior a ese, que también fue un incendio gigantesco, también que se producían a veces por precarias, digamos, normas de seguridad. No había vía de escape, digamos, estaba recién el sistema eléctrico, o algunos ni siquiera tenían sistema eléctrico, sino que tenían iluminación, digamos, a gas, y que provocaban grandes incendios. Hay incendios famosos en Santiago de cine, por ejemplo,
cuando se quemó el Teatro Politeama, eso fue más ya década del 40, 50 por ahí. Cuando se quemó también el Teatro Astor de Santiago, también se quemó en la década del 60, en los 60. Eh, Después el Teatro Coliseo también, que digamos, antes fue Arturo Prat, también un teatro gigantesco que te comentaba yo que era de la iglesia, también se quemó. O sea, los casos de incendios fueron muy seguidos, digamos. Eh, yo recuerdo no hubo ninguna, digamos, tragedia, digamos, de decenas o de personas, pero sí hubo incendios bastante seguidos, porque era muy peligroso digamos, el material con que está hecho la película. De hecho, me recordé, bueno, disculpa digamos, que haga No, un adelante, por paréntesis, favor. pero me acordé porque bueno, quizá la principal compañía exhibidora que existió en Santiago era la compañía cinematográfica ítalo-chilena, que era Valparaíso. Y la compañía cinematográfica ítalo-chilena tenía su oficina central estaban en Valparaíso, estaban en Chacabuco. Chacabuco creo que agarra Carrera, por ahí. Y también en el año 36, creo que fue por ahí, hubo un incendio gigantesco. Ella estaba en el primer piso de un edificio como de 3 pisos. Se quemó y murieron creo que más de 30 personas. Fue un, digamos, incendio gigantesco. Y lo cual te habla, digamos, de la precariedad o de las normas de seguridad y de lo peligroso de trabajar con esas películas en ese tiempo. ¿No? Lo cual te demuestra, digamos, que todavía en esa época, en la década del 30, todavía habían varios aspectos que resolver todavía en la parte de seguridad y la parte, digamos, resguardo digamos, de este material. Felipe, nos queda poco tiempo, así que quiero llevarte a un tema distinto. ¿Cómo siguen yendo al cine los santiaguinos? ¿Cómo van? ¿Siguen en los años posteriores? ¿Cuándo empieza a florecer toda esta cantidad de teatros y cines ya, digamos, fuera del radio urbano central de Santiago? Porque tú mencionaste el Teatro Recoleta, que para mí, para hablar del Teatro Recoleta, es como el Cinema Paraíso de Toto, ¿ya? Porque ahí yo fui donde hice mis primeras armas viendo películas. Muy ¿Cuándo lindo teatro. empieza a crecer? No puedo también dejar de mencionar el Teatro Balmaceda, donde estaba en plena Vega Central en la calle Salas con artesanos y se daba ópera en algunos instantes y la gente iba, quien trabajaba en la Vega Cargador, iba a descansar al teatro y gritaban cosas a los actores que estaban haciendo la representación y después venía cine. Entonces, ¿cómo pasa esto que se expande ese cine? Claro, diría que, como te decía, a partir del año 1913 comienza ya la explosión digamos, de instalación de salas. Eh, Se produjo un gran auge, sobre todo al final de mediados y fines de la década del 30, también de construcción de muchas salas. Después, bueno, en toda la crisis del 29-30, que se estanca un poco, pero a partir del año 31, 32, 33, ya se retoma un ritmo endemoniado de construcción de salas, con la construcción del Gran Teatro de Santiago, el Teatro Central, el Teatro Oriente, digamos, y otras salas más. Pero quizás donde más se concentra la construcción de salas ya, una arquitectura ya, digamos, destinada 100% al cine, de gran calidad y con gran, digamos, calidad técnica y de acústica y todo, también en la década del 50. Diría que la década del 50 es como una década de oro en la construcción de salas en Santiago. Para decaer ya después de la década del 60, ya empezó a decaer mucho la construcción, sobre todo ya con el auge de la televisión, después del Mundial 62, digamos, ya entra, digamos, un declive total, digamos, la construcción de salas. Diría que la década del 60 fue, las últimas salas se construyeron alrededor del año 62, 63, con alguna otra construida en el año 66, 67, pero ya después digamos, comienza el declive absoluto de la construcción de salas. Diría que principalmente lo que voy a descubrir, que la década del 50 fue digamos, una gran época de construcción de salas en Santiago. Pese a que igual la década del 30, 40 también, digamos, se construyeron muchísimas. Hay que pensar también la década del 40 también estuvo más frenado por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que existía menos material de construcción, existían más restricciones, pero sin embargo, así todo se construyeron salas como el Cine Rex o el Cine Plaza u otros que eran también maravillosos. Pero ahí O el Continental. es tema para otro programa porque ahí hay un auge por las películas que hacían los norteamericanos para levantar el ánimo a la gente.
Lamentablemente, Felipe, el tiempo se nos ha pasado volando. Tu libro, Los santiaguinos van al cine, si nos puede mostrar la portada, ¿dónde lo puede adquirir alguien que se interese por él? Sí, mire, esto está, tiene que ingresar a la página web del On Demand, de la edición On Demand.cl, y ahí las pueden conseguir. También si tienen alguna duda, yo estoy en la cuenta de Instagram que se llama Lugar Patrimonio, y ahí también me pueden contactar por ahí, por si quieren digamos, conseguir el libro, quieren más datos sobre el libro, para que se animen a leer. Lugar Patrimonio, ahí está apareciendo en pantalla entonces la dirección, Felipe, para que se contacte contigo directamente. Y bueno, espero que no sea la única vez que nos encontremos a través de nuestro programa, que haya muchos más, a lo mejor para ver algún capítulo en particular, alguna cosa puntual de cómo, porque nos queda mucho todavía el libro, apasionante, se lee bastante rápido, y bueno, ojalá que venga la segunda edición ya, ¿cierto? Sí. Segunda edición rápido, pronto. Sí, ahí voy a ir a comprar nuevos datos y más, digamos, otros elementos que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Además que tengo mucho material de teatros, de cine, de Santiago, tengo muchísimo. Y entonces, la verdad es que yo creo que el tema da para mucho y la verdad encantado de conversar contigo, hace un agrado y esperamos ahí seguir en contacto para futuro colaboración en el programa. Bien, ya estamos con la cartelera de Cinemark para esta semana. Vaya al cine, vaya a Cinemark. Cinemark tiene la mejor disposición para ver buen cine. Grandes salas, cómodas, butacas reclinables, todas las salas tipo estadio, una pantalla espectacular, la mejor iluminación, mejor color. Usted cuando vaya al cine en Cinemark es una experiencia invaluable. Vaya a ver cine, pero obviamente que en Cinemark, que tiene para esta semana, para el día 22 en realidad, para el día 22 de febrero, una invitación, pero especialísima. ¿De qué se trata esto? El día 22 de febrero se va a proyectar capítulos de The Chosen o Los Elegidos de la cuarta temporada, capítulo 1 y 2. Entonces ya están en preventa. Usted vaya a Cinemark y asegure su entrada porque va a ser mucha la gente que sigue la serie, que va en su cuarta temporada y preparándose la quinta para que vean y revisen. Pero imagínense, de la televisión a la pantalla de Cinemark es espectacular lo que usted va a ver. Para los que no conocen The Chosen o Los Elegidos, ¿de qué se trata? Es una serie de televisión que nació en el año 2017 y narra la vida de Jesucristo y de los apóstoles, buscando mostrar a Jesús de Nazaret de una manera más personal, más íntima, lo que estamos acostumbrados a ver de Cristo, pero en una forma más profunda. ¿Cómo podría ser desde otro ángulo, desde otra perspectiva? ¿Cómo fue la relación con los apóstoles? Eso es The Chosen, una serie que a nivel mundial se ha criticado como una de las grandes series de la televisión, donde durante toda la trama hay tensión, pero no tensión así superficial, sino que bajo esa superficie tiene una tensión que van creando los productores, los guionistas y por supuesto los actores, protagonizada por Jonathan Romy, por Shahar Isaac, por Liz Tavish, Paras Patel, Eric Abadi, entre otros. No se va a arrepentir cuando comience a ver The Chosen o Los Elegidos. Bueno, parte con la temporada 1, cuando ya empiezan las buenas críticas que dicen que es un mundo narrativo muy, muy bien producido, con sustancia, decía un crítico, que va más allá del proselitismo. O sea, si usted quiere ver esta serie, pero de una manera diferente, no se puede perder esta proyección de Cinemark el día 22 de febrero. Busquen en el sitio web de Cinemark, ya está la preventa, por supuesto, para que tengan las horas. Si usted lo está viendo en regiones o en Santiago, bueno, se va a proyectar en el Cinemark Alto Las Condes, en el Cinemark Plaza Vespucio en Santiago, en el Cinemark Plaza Oeste también en Santiago, Cinemark Portal Ñuñoa, Cinemark Espacio Urbano acá en Viña del Mar y Cinemark Plaza Trébol en Concepción. Así que tiene todas esas posibilidades de ver
The Chosen. Así que no se la pierdan porque Cinemark les está invitando a tener una extraordinaria incursión en el cine con una serie de televisión. Ya hemos visto conciertos, ya hemos visto recitales, hemos visto de todo en Cinemark, pero nos falta ver series, hemos visto anime. O sea, con esta serie de Chosen usted no puede perdérsela porque entra un mundo diferente. ¿Qué hay en cartelera para esta semana? Madame Web, se estrenó esta película dirigida por S.J. Clarkson, con Dakota Johnson, con Sydney Sweeney, con Celeste O'Connor, Isabela Merced, entre otras actrices. ¿Y de qué nos trata esta película Madame Web? Bueno, es de la historia de Cassandra Webb, obviamente es Dakota Johnson, que es una paramédico que vive en Manhattan y que podría tener habilidades clarividentes. Bueno, es obligada a enfrentarse a sucesos que han revelado su pasado y crear una relación con 3 jóvenes destinadas a tener un mundo muy, muy poderoso y consiguen sobrevivir en un presente mortal. Esa es una película que les va a gustar, se van a entretener con esta Madame Web que se estrenó esta semana entonces en Cinemark. ¿Qué más se estrena en Cinemark? Zona de Interés también se estrenó esta semana, una película inglesa del director Jonathan Glazer, con Sandra Hüller, Christian Frodel, Ralph Hemsworth, entre otros. ¿De qué trata esta zona de interés? Bueno, es un comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín que está muy, muy cerca o casi contigua a un campo de concentración. Es una película potente, increíble, ver cómo el ser humano puede adaptarse a estas condiciones que sabemos con los campos de Auschwitz, ¿cierto? Y es una película que está nominada a 5 premios Oscar, entre ellas Mejor Película. También en el Festival de Cannes obtuvo el premio del Gran Jurado. La Asociación de Críticos de Los Ángeles obtuvo Mejor Película, Dirección, Actriz y Banda de Sonido. Tuvo 3 nominaciones a los Globos de Oro. A los BAFTA tiene 9 nominaciones. En los premios del cine europeo tiene 6 nominaciones, incluido Mejor Sonido. O sea, vayan a ver esta película que es realmente extraordinaria, potente. Es una obra de arte en el cine, pone de relieve la banalidad del mal, técnicamente brillante. Yo podría comparar levemente una escena de El niño del pijama rayas. ¿Se recuerda cuando el jefe del campo de concentración llega a su casa a planificar cómo van a exterminar a los prisioneros que tienen, los prisioneros judíos que tienen listos en los hornos? Bueno, algo por ahí va, pero aquí es escalofriante, es un retrato de la vida familiar nazi, porque todo el mundo hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración de los nazis, pero ¿qué pasó con la familia de esos jefes? En el pijama rayas se ve un tanto, y bueno, ustedes saben el desenlace. Bueno, y aquí el director de esta película crea una obra que es visionaria, una película audaz, escalofriante, no tiene parangón sobre el Holocausto, porque de repente va a estremecerle a usted como espectador ver lo que está pasando en esa historia. Uno de repente no puede entender, pero si nos retrotraemos y vemos que la realidad puede haber sido mucho más que la ficción que estamos viendo en pantalla, va a ver que se trata de un magnífico relato de la vida doméstica a la sombra de Auschwitz. Así que vaya a verla. Esta película que ya le dijimos que se estrenó en Cinemark es imperdible, película inglesa, zona de interés, y es una zona para meditar, para sentirla y para no disfrutarla, porque esta película, hay que ser realista, no se disfruta, sino que uno está en tensión constante, pero se ve el tema desde otra perspectiva. ¿Qué más hay en cartelera? Otra película increíble, Días Perfectos, una película japonesa, también imperdible, con un director que a mí, en lo personal, me encanta, Wim Wenders, una película que hay que ver de todas maneras, con un reparto poco conocido para nosotros, como Koji Yasuko o Arisa Nakano, pero que sí nos cuenta de Hirayama, que parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de baños en Tokio. Y fuera de su estructurada rutina diaria, hace lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, al mismo momento que tiene que hacerlo, pero disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles
y les hace fotos. El árbol que ve le toma una fotografía. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco un poco más de su pasado y se va a poder ver qué ocurre con este joven. Película que está rankeada durante el 2023 que entre las 5 mejores películas del año. Está también instalada entre las mejores películas japonesas de la historia y está nominada en la AFI entre las 136 mejores películas del siglo XXI. Está nominada a Oscar a mejor película en habla no inglesa o internacional. Está también nominada a mejor película en los premios César de Francia. Está nominada a mejor película de habla no inglesa en los Critics' Choice Awards y está nominada a mejor actor en la Asociación de Críticos de Boston. Bueno, este es un estudio bastante delicado de personajes japoneses de Wenders. Es su mejor película en décadas, sin lugar a dudas, y da en el clavo con una historia que es muy sencilla. Se adentra un poco en el alma japonesa, porque los japoneses son bastante sencillos, pero conmueven con cosas bien simples. Ben Wenders encuentra la belleza en lo cotidiano, y esto lo hemos visto en muchas películas de este director. Por lo tanto, le contamos que esta película, Días Perfectos, es imperdible. Así que ya tenemos 2 películas imperdibles para que usted esté al día. Y si va a Cinemark a verlas, mejor todavía. Y esta sí que yo creo que para muchos va a ser la película imperdible, independiente de todo, porque así como hemos visto la película de Elton John, ¿cierto? La biopic de Elton John, hemos visto la película biopic de Elvis, hemos visto biopic de varios intérpretes. Aunque no es una gran película, sí es una gran historia, la de Bob Marley, de One Love, así que en español se tituló Bob Marley la leyenda. Bueno, si le gusta la música reggae, si le gusta Bob Marley, si está cercano a lo que es la cultura jamaiquina, esta es su película. Aunque yo sé que los fanáticos de Bob Marley la encontraron fantástica, aunque como película, si la analizamos, no es tan gran película, pero sí les va a gustar, porque es una celebración de la vida y la música de un ícono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor, de unidad. Y por primera vez en el cine se descubre la impactante historia de superación de la adversidad de Bob y la travesía que subyace a su música revolucionaria. Si a ustedes les gusta Bob Marley y viene en el disco Leyenda, los temas son de ese disco. O sea, ahí tiene toda la música que va a poder ver en pantalla grande y regocijarse con Bob Marley. A mí me encanta Bob Marley, así que es una película que se ve con ganas. Aunque, como digo ya, si usted empieza a mirar los temas de fotografía, de edición, de dirección, ahí podemos entrar a tener problemas, pero si a usted le gusta la música de Bob Marley, le gusta el reggae, le gusta la historia de Bob, ahí está su película. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo en el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para encontrarnos en 7 días más para seguir hablando del cine en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima, gracias.